Buenos días compañeros, buenos días profesor. Eh, en el siguiente tema vamos a exponer sobre el caso de la masacre de Rochela contra Colombia, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estipulada en la sentencia 11 de mayo del 2007. Vemos que dentro de nuestras fichas técnicas encontramos algunas víctimas, como fueron más conocidas las personas como Mariela Morales, Pablo Beltrán, Virgilio Hernández, Carlos Castillo, en el cual fueron representados por el derecho internacional, más conocido como un derecho, ahí donde parten algo de un tema colectivo de José Albert Restrepo. Aquí al estado al que fue demandado fue Colombia. Eh, en los derechos violados que encontramos en esta sentencia, encontramos que el artículo 1 de la obligación de respetar los derechos, de igual forma el artículo 13 donde dice y nos indica que libertad de pensamiento y expresión. También encontramos el artículo 25 donde la protección judicial, el artículo 4 que nos indica el derecho a la vida, el artículo 5 donde nos indica el derecho a la integridad personal, el artículo 7 derecho a la libertad personal, artículo 8 las garantías judiciales. Entonces vamos a narrar brevemente el tema sucedido sobre esta masacre. Vemos que ocurrió en el 18 de enero de 1989 en la localidad más conocida como Rochela, cuando 15 miembros de una comisión judicial se dirigían hacia la localidad de Rochela. Dicho grupo tenía la misión de hacer investigaciones dentro de este territorio, en ejecuciones cometidas en perjuicio de 19 comerciantes de dicha región. Las personas fueron interceptadas por grupos paramilitares que se hacían llamar los macetos, o denominados con este nombre como los alias los macetos, eran más conocidos. Ellos dispararon en varias ocasiones contra los vehículos en que se encontraban los funcionarios para estas personas, el cual no se llegó a investigar efectivamente lo sucedido ni se pudo sancionar a los responsables. Vemos que el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos, se realizó una petición el 8 de octubre de 1997, donde presentan un informe de admisibilidad el 9 de octubre del 2002 y finalmente el 7 de marzo del 2005 dan un informe de fondo. Vemos como la vulneración de derechos para estas personas, las cuales fueron masacradas, es algo que no es de admitir. Basándonos en la Corte Interamericana y el derecho internacional, nos vamos al procedimiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, remitiéndonos al 10 de marzo del 2006, donde hay un petitorio de derechos humanos, en este caso el objeto donde la Corte decidiera y si el Estado violó o no los derechos consagrados en el artículo 4 de la Convención Americana con relación a algunos artículos de la Constitución Política de Colombia. Vemos que la Corte observa que en el presente sentencia el Estado permitió la colaboración y participación de algunos particulares en la realización de ciertas funciones. Ejemplo, el patrullaje militar, algo que se permitió, no debió estar permitido para que hubieran andado como Pedro por su casa, donde se adquiere una expresión de lo que es garante. En consecuencia, el Estado es directamente responsable, como por acción o por omisión, de todo lo que hagan estos particulares en ejercicio de dichas funciones. Más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio estricto que se pesa sobre los funcionarios públicos, el cual están sometidos a una serie de funciones. Entonces, en los casos, lo que podemos identificar en esta sentencia
sobre la violación del artículo 7, 4 y 5, encontramos violación a la libertad personal. Como pudimos notar que los hechos determinados y han sido reconocidos por Colombia, los 15 funcionarios a los que fueron masacrados, se violó este derecho gracias y malamente por el grupo paramilitar Los Macetos. Encontramos violación del derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, pero otras personas no pueden quitarle el derecho a querer vivir, a salir, porque los demás necesitan vivir. Encontramos también violación a la integridad de los miembros pues, de la comisión judicial, debido a que las personas masacradas son funcionarios públicos, el cual integraban un grupo judicial al que fueron pues malamente masacrados. En las garantías que estos grupos paramilitares nos llegaban como a identificar en busca de quizá poder, debemos estudiarlo a manera de que cuál es la jurisdicción que va a estudiar el caso, ya sea la jurisdicción ordinaria, ya sea la jurisdicción penal militar, la jurisdicción disciplinaria, la jurisdicción contenciosa administrativa, pero hay que decir y recalcar que es un tema desastroso. No cabe en la cabeza de una persona sobre estas masacres, la violación de los derechos, en el cual la Corte decide como última instancia reparaciones en costas a las personas en forma de reparación. Homologar el acuerdo parcial en relación con algunas medidas de reparación, las cuales estaban suscritas entre el Estado de Colombia con representantes de las víctimas y familiares. Vemos que el Estado dio un plazo razonable para conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite debido pues a este tema, ¿sí? Entonces vemos que con esto se supervisará la ejecución íntegra, el cual hay reparaciones y costas que con el paso del tiempo se debe indemnizar y reparar a estas personas en las cuales fueron víctimas de estas masacres, lo que para ninguna familia nos fuera tan necesario que incurriéramos en una masacre como lo fue esta masacre terrible. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy pues vamos a tocar el tema sobre lo ocurrido en la masacre de Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, que es el tema, pues el caso de la sentencia. En esta sentencia pues la comisión presenta la demanda sobre los derechos que fueron violados en el artículo 4, como es el derecho a la vida, el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal, y el artículo 7, que es el derecho a la libertad personal. Pues esto le compete a la Corte según el artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso. El procedimiento pues ante la Corte se dio el 5 de septiembre del 2003. La comisión presentó pues la demanda y en su comisión pues se delegaron dos señores para que pudieran pues acudir a esta información y poder dar como tal pues sus argumentos sobre pues esta demanda que se estaba presentando, como es el señor Robert y el señor Santiago. Ellas son las dos personas pues que fueron dirigidas o asignadas por parte de la comisión. También pues
para estos casos pues se tuvieron varias pruebas. Algunas de estas pruebas pues fueron los testimonios de las mismas familias de estas víctimas, ya que pues son como las personas ahorita más perjudicadas, ¿no? Ya que pues sus familiares pues fueron víctimas de esta masacre, y desafortunadamente pues de una manera muy inapropiada, ¿no? Pruebas y testimonios, pues en estas se reciben los testimonios pues de los testigos y el perito pues propuesto por la comisión. En esto pues se da pues fe a lo que pues dicen los testigos, manifiestan los testigos, y a lo evaluado por el perito contratado por parte de la comisión. Para llegar a valorar estas pruebas presentadas en este caso, pues el tribunal admite el valor probatorio de los documentos presentados por las partes. Esto pues con el objeto de hallar pues que todo esto sea verdad y que se pueda pues hallar pues la responsabilidad como tal y poder dar un fallo pues adecuado y justo, ¿no? Bueno, después de que la corte pues evalúa, ¿sí?, todas las pruebas que tiene este caso, escucha por los testimonios, y adicional a eso pues realmente se ven los fallos que tuvieron pues tanto el ejército como las personas involucradas en este hecho pues tan vergonzoso para el país, ¿no?, y para las fuerzas militares. Pues la corte declara que el Estado violó en perjuicio a cierto número de víctimas, ¿sí? Pues ahí directamente ya menciona como tal las víctimas que fueron involucradas en este caso, y pues directamente a su vez ya resalta pues como yo creería que no es como lo más justo, ¿no? Cuando pedimos como una indemnización o algo, porque nada nos va a regresar pues a nuestros seres queridos, y más de una forma tan cruel que fueron asesinados, ¿no? Adicional a eso pues la corte dice que pues se deben de indemnizar pues a estas personas que fueron pues afectadas, a sus familias, y dando pues fe que pues se violaron pues estos derechos que al inicio pues se venían diciendo, ¿no? Adicional a eso pues el 15 de septiembre del 2005 pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pues condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del ejército colombiano y los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre, ¿sí? Este es como tal el resultado pues de esta masacre y pues de la sentencia que estamos socializando el día de hoy. Desafortunadamente pues esto es lo que vive el país. Son de pronto los casos más vistos en estos momentos, pero pues otro caso es como los falsos positivos, ¿no? Son cosas que desafortunadamente pues para nuestro país se violan mucho los derechos humanos, y desafortunadamente pues estamos en esa protesta, ¿no?, en esa desigualdad a veces de condiciones para llegar a presentar un recurso o llegar pues a vernos victimarios, ¿no? Pues ese es mi resumen de la sentencia. Espero que sea muy productiva mi participación y mi punto de vista. Muchas gracias.